Buenas tardes. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. La vida realmente nos da hermosas sorpresas. José, hace pocos años, ha sido mi alumno de la Universidad de San Simón, en materia de cálculo. Se perdió un tiempo y ahora ha regresado de la Universidad de Houston como matemático, doctor en matemáticas, y era siempre un brillante estudiante y realmente un placer verle acá. Él va a hablarnos sobre la medida de Hausdorff y conjuntos autosimilares de su autoridad de electricidad y tecnología nuclear. Adelante, José. Buenas tardes. Mi nombre es José Pedro Rodríguez. Está bien, no sé si se me escucha, es que tengo miedo de lo del COVID, que mucha gente lo ha manipulado, va a disculparnos. Pero me puede escuchar, ¿no? Hay que subir el volumen. Ok, ya, muy bien. Bueno, vamos a ver en esta presentación qué es la medida de Hausdorff y qué son los conjuntos autosimilares y cómo se relacionan. Y vamos a ver que esto nos da una noción de lo que es dimensión de una manera más general y que coincide con la noción de dimensión que nosotros tenemos. Por ejemplo, de manera muy intuitiva, que por ejemplo un punto tiene que tener una dimensión de 0. Un segmento de recta o una recta tiene dimensión 1. Un plano o un segmento, un cuadrado tiene dimensión 2 y en general un cubo n-dimensional va a tener la dimensión n, ¿no? Por ejemplo, en álgebra lineal, ¿qué es lo que define el concepto de dimensión? Es el conjunto, es la cantidad de elementos que tiene una base. Por ejemplo, cuando se habla de espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces vamos a ver esos conceptos. Primero vamos a empezar con la introducción de lo que es una medida. ¿Cómo lo puedo hacer más abajo? Sí. Pues, por favor, que se centre en la presentación 2. Vamos a empezar primero con lo que es el concepto de qué es una medida exterior, qué es una medida en general, después qué es la medida de Hausdorff y cómo se relaciona con los conjuntos autosimilares y el concepto de dimensión. Está bien sentado un poco. Ahí está. No, más adelante. Otra cosa, van a disculpar si hay algún error de transcripción. En LaTeX, no, bueno, en el editor de LaTeX que yo manejo no hay corrector para el castellano y a veces me va alguna que otra letra. Ahí está. Sí, pero quiero que dos. Ahí está. Ok. ¿Qué es lo que están abriendo en el... Eso le he pedido, pero dice que no hay. No está funcionando. No hay, él aprueba, ¿no? Estamos haciendo El navegador lo ha abierto. No hay en la Acrobat. Es PDF, no era eso. Es el PDF de LaTeX, lo he hecho. No lo pueden bajar y después volver a... Sí, ya lo he bajado, en PDF. Sí, Sí, ya está bajado, en PDF. ¿De dónde está? Es cargas, ese es. eso es, ¿no? Sí. Open with. Abrir con. Aquí está puesto. Stage el Acrobat. Ahí está. No. A ver, ponlo esto. Ya, permítame. Ya controle Ya. No, ahora pues. Para atrás. Ya. Ahí está. Entonces vamos a empezar con el concepto de lo que es una medida exterior. Desde la antigüedad, por ejemplo, se trataba de ver, por ejemplo, de dar una noción de medida, de asignar un número a, por ejemplo, a los espacios. Entonces, ¿qué se trataba de ver, por ejemplo, para tratar de ver cuánto de propiedad tiene una persona, cuánto va a producir, no sé, cuánto de impuesto se le va a sacar? ¿Y cómo se hacía eso? Pues, por ejemplo,
se trataba de asignar un número, por ejemplo, a figuras geométricas conocidas, por ejemplo, del cuadrado, y por ejemplo, él decía que el cuadrado del lado 1 se le daba el área de 1. Entonces, para figuras irregulares se trataba de aproximar, ya sea, por ejemplo, cubriendo esa figura con cuadrados de manera externa, o si no, tratando de rellenar con cuadrados por la parte interna de una figura geométrica. Entonces, de ahí viene el concepto de medida exterior. Esto se relaciona mucho con la noción de, por ejemplo, aplicar cuadrados o rectángulos que cubran cierta figura y tratar de ver los más pequeñitos de esos, es el concepto de ínfimo, que va a cubrir esa figura. ¿Para qué? Para tratar de asignar un área en la noción de lo que es una medida, ¿no? Entonces, de manera general, una medida exterior es una función que asigna a cada subconjunto una medida exterior en un conjunto X, es una función que asigna a cada subconjunto de ese conjunto X un número entre 0 y el infinito. Bueno, en este caso se trabaja en los reales extendidos, donde se considera al infinito como un número que satisface cierto tipo de operaciones, por ejemplo, la suma, pero por ejemplo no se puede restar, ¿no? Y por ejemplo, el infinito por 0 da infinito en teoría de la medida. Entonces, ¿qué otras propiedades va a cumplir? Por ejemplo, que la medida del conjunto vacío es 0, que si un conjunto contiene a otro, entonces la medida exterior del conjunto más grande va a ser mayor o igual a la del conjunto más pequeño. Y la subaditividad, ¿no? Que si yo tengo una colección numerable de conjuntos, su medida exterior, la medida exterior de la unión es menor o igual a la sumatoria de la medida exterior de cada uno de los conjuntos A sub I. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? Por ejemplo, en la recta real vamos a definir una medida exterior que vamos a ver de lo que hablaba el anterior disertante, que esto nos define la medida de Lebesgue. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué hacen? Por ejemplo, en los libros generalmente lo que hacen es definir la medida de un intervalo, que tenemos esa noción que es la distancia de ese intervalo, y de manera general para cualquier subconjunto de los reales, ¿qué hacemos? Recubrimos ese subconjunto con varios intervalos, y como ya sabemos es su medida, entonces le asignamos la más pequeña de todas esas coberturas, vamos a asignar la más pequeña, que es el concepto de ínfimo. Entonces esa va a ser la medida exterior. Entonces fíjense, por ejemplo, del intervalo 0, 1, su medida exterior va a ser 1, ¿no? Pero generalmente, porque eso va a coincidir con su noción de distancia. Entonces, este ejemplo cumple las propiedades de una medida exterior. Entonces, por ejemplo, en NR2 se puede generalizar asignando la medida exterior de cuadrados, ¿no? Y NRN de cubos. Entonces, vamos a ver ahora que, por ejemplo, no todos los conjuntos se les puede asignar un área, o sea, o una medida. Entonces, a los conjuntos que se les dice medibles, son aquellos en los que se pueden descomponer de manera aditiva. Entonces, dentro de los subconjuntos de cualquier espacio, para cierta medida exterior que se va a definir, no todos van a ser medibles. Un ejemplo muy famoso de los libros de medida e integración es el conjunto de Vitali, que existe, que se lo construye utilizando el axioma de la elección. Ese conjunto, por ejemplo, no es medible, no tiene sentido el asignarle una medida que cumpla cierto tipo de propiedades. Entonces, fíjense, esta propiedad de descomponer de manera aditiva cualquier subconjunto nos va a dar una noción de lo que tenemos, de lo que una medida tiene que tener, que es que la suma es que la medida de la unión de dos conjuntos disjuntos es la suma de medidas. Y eso es bastante intuitivo, ¿no? Pero en general, bajo esta condición,
bajo esta condición es que se garantiza que conjuntos disjuntos, su sumatoria se descomponga de manera aditiva. Entonces, la restricción de todos los, la restricción de la medida a todos los conjuntos medibles, a esos se le llama medida. Se le llama medida sobre un conjunto X en general. En nuestro ejemplo, la restricción de SL asterisco a los conjuntos medibles nos daba la medida E de Lebesgue y, como les dije, satisface la condición de las descomposiciones aditivas que se puede observar que es lo que les dije, que si yo tengo una secuencia de conjuntos disjuntos, la sumatoria de la unión es la suma de las medidas de cada uno de ellos. Entonces, como les dije, hay conjuntos que, bueno, para nuestra intuición son muy raros, como por ejemplo el conjunto de Vitalis, que no satisface esta condición y por tanto no es medible. No se puede descomponer de esa manera. Entonces vamos a ver ahora qué es la medida de Hausdorff. Es una medida que que también se construye de una manera muy similar a la medida de Lebesgue y para ciertos valores coincide con la medida de Lebesgue. Bueno, es un múltiplo de la medida de Lebesgue. Entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos un espacio métrico en cualquier espacio métrico donde te denota la métrica, en este caso, para los que no estén familiarizados, por ejemplo, pueden tomar la noción de Rn y de la norma, ¿no?, de la distancia euclidiana o la norma de la suma, o que dice el taxicab, o la norma del máximo. Entonces, ¿qué es el diámetro de un conjunto? El diámetro de un conjunto va a ser, de manera intuitiva, va a ser el diámetro de la bola más pequeña que va a contener a ese conjunto. Por eso se dice el supremo de las distancias, el número más grande, ¿sí?, si se quiere, de las distancias de X y Y, tal que X y Y pertenecen a 1, ¿no? ¿Y qué decimos que es una delta cobertura? Una delta cobertura de un conjunto E es una colección numerable de conjuntos U sub I que tienen diámetro menor o igual a delta, cuya unión contiene a E. Esa es la noción de delta cobertura. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a pasar a definir esta expresión que es muy similar a la definición de la medida exterior E de Lebesgue en los reales. ¿Y qué decimos? Que esta expresión HS delta E, vamos a ver que esto E define la medida de Hausdorff, es el ínfimo de la sumatoria de E de los diámetros de todas las delta coberturas que pueda tener un conjunto E. Vamos a sumar sus diámetros y el más pequeño de esos va a ser este valor de HS delta E, en donde este es un número mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué observamos? Si, por ejemplo, delta es mayor a delta prima, vamos a tener esta desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Uno de estos conjuntos va a ser más grande que el otro, por tanto, el ínfimo del conjunto más grande es más pequeño que el ínfimo del conjunto más pequeñito. Entonces, por eso tenemos esta desigualdad. ¿Qué quiere decir? Que cuando delta prima va decreciendo, este HS delta E se hace más grande. Por tanto, E sería como una sucesión creciente de números cuando delta va decreciendo, ¿no? O sea, E sería como una función monótona decreciente en función de este parámetro delta. Por tanto, tiene sentido hablar de este límite que puede ser el valor infinito. Entonces, a esta expresión se denomina la S-medida exterior de Hausdorff. Y de hecho, si se verifican los axiomas, se puede verificar con las coberturas, satisface los axiomas de lo que es una medida exterior. ¿Qué tenemos? Algunas propiedades que tiene esta medida exterior de Hausdorff. Una de ellas es que, por ejemplo, si tenemos dos conjuntos que están separados positivamente por la métrica, ¿qué quiere decir? Que su distancia es mayor a cierto valor, que
que es mayor o igual a 0, se descompone de manera aditiva. O sea, y esto de aquí, esta particularidad, dice que todos los conjuntos de Borel son medibles en el sentido de Hausdorff. ¿Qué es un conjunto de Borel? Son todos los conjuntos que están dentro de una sigma álgebra. Una sigma álgebra son los conjuntos que son medibles bajo una cierta medida. Entonces, una sigma álgebra de Borel contiene todos los conjuntos de la topología y contiene, por ejemplo, las intersecciones arbitrarias de conjuntos de conjuntos abiertos, las uniones arbitrarias de conjuntos cerrados. Entonces, esos son los conjuntos de Borel. Y por esta propiedad, los conjuntos de Borel son medibles respecto a la medida de Hausdorff. Y aquí se ve, ¿no? Bueno, esta es la referencia. Al final les voy a pasar en la diapositiva. Entonces, ¿qué decimos también? Que la medida de Hausdorff es una medida regular. ¿Qué quiere decir eso? Que para cualquier subconjunto A, tenemos que existe un conjunto que es de Borel, tal que tiene la misma medida. Bueno, me olvidé de escribir aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos cualquier conjunto A, ¿qué quiere decir eso? Que va a existir un que es un Borel, tal que la medida de Hausdorff de A es lo mismo que la medida de Hausdorff de E, donde E va a contener a A. Eso quiere decir que es lo que es una medida regular. ¿Qué más tenemos? Entonces, ¿qué relevancia tiene ese S, no? Porque estamos aplicando un factor que es como una escala, si se dan cuenta, para definir la medida de Hausdorff. Una escala nos está dando. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar bajo esa escala? Que, por ejemplo, si tenemos cualquier delta cobertura y S es mayor a T, ¿qué tendríamos? Por la definición de esta expresión que nos define la medida de Hausdorff, tenemos que la sumatoria de esta delta cobertura va a descomponerse de esta manera, ¿no? Y como es menor o igual a delta, nos da la expresión al tomar los ínfimos, vamos a tener que para la escala S es menor o igual a delta S menos T por esta medida, ¿no? Y cuando delta tiende hacia cero, ¿qué tenemos? Vamos a tener que la medida exterior de E con S es menor o igual a delta que si este valor es finito, este HT es finito, como este va a cero, vamos a tener que la medida de Hausdorff va a ser cero. Y si la medida de Hausdorff de E va a ser un valor positivo, como este tiende a cero, entonces esta medida exterior de Hausdorff va a ser infinita, ¿no? O sea, toma dos valores, ella sea cero o infinito. ¿Sí? Se dan cuenta cuando va creciendo S, la medida de Hausdorff es decir, más pequeñita, va creciendo S. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento nos indica que va a tener una discontinuidad, ¿no? Que va a pasar de infinito a cero para un valor E de S. ¿Sí? Va a pasar de infinito a cero. ¿Sí se fijan? O sea, esta función, cuando el conjunto E es fijo y tiene el valor de S, cuando S es muy pequeñito, va a tener un valor infinito, grande. Y cuando S va creciendo, en algún momento S va a ser cero. Y a lo sumo va a tener una discontinuidad de. A este valor de la discontinuidad, se le llama la dimensión de Hausdorff de E y se denota por esta expresión. ¿Qué quiere decir que es la dimensión de Hausdorff? Es el supremo de todos los S, tal que H de S es infinito, o el ínfimo de todos los S, tal que H de S es cero. Entonces, para este valor de la dimensión H de E, para este valor D,
la medida de Hawthorne va a tener un valor finito. Eso nos está diciendo. Entonces, si vemos la medida de Hawthorne como una regla, por ejemplo, las escalas o una balanza, si medimos, por ejemplo, cosas muy pequeñitas, por ejemplo, una tableta de medicina a esas balanzas de alto tonelaje de camiones, prácticamente nos va a dar un valor cero, no tiene otra escala de toneladas. Y si medimos, por ejemplo, un camión con esas balanzas pequeñitas, prácticamente lo va a sentir infinito, ¿no? Ese valor. Entonces, esa escala S de la medida de Hawthorne nos permite calibrar la regla. Es decir, se entiende. Entonces, para cierto valor, nos va a dar un valor infinito la medida. Entonces, nos dice, bajo esta escala tiene sentido tu medida. No sé si han visto, por ejemplo, los voltímetros tienen varias escalas, ¿no? Cuando vas a medir una tensión de la pared, por ejemplo, si le pones en la escala de 500, por ejemplo, te va a dar de 220, pero si le pones en milivoltios, lo vas a sentir infinito. Y si, por ejemplo, pones una escala de 220 para medir tu corriente, entonces, por ejemplo, esos equipos que miden cosas de electrónica lo va a sentir un valor prácticamente grande. Entonces, este valor de S nos permite calibrar la medida de Hawthorne. Y a ese valor, para que da un valor finito, es la dimensión de un conjunto. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el famoso conjunto de Cantor. ¿Cómo yo formo el conjunto de Cantor? Empiezo con el intervalo 0, 1. ¿Y qué pasa? Voy sacando la tercera media parte en cada proceso. La tercera media parte en cada proceso voy sacando. Y la intersección de todos esos me da el conjunto de Cantor. Han debido ver, para los que se acuerdan, uno de los ejemplos es que el conjunto de Cantor tiene medida de Lebesgue 0, pero a la vez es un conjunto que no es numerable, ¿no? Porque hay tantos elementos en los reales como en el intervalo 0, 1 como en el conjunto de Cantor. Y eso se hace, ¿no?, con la expansión en base 3 del conjunto de Cantor, que el que tiene los coeficientes 0, 2, que se corresponde a 0, 1 de la expansión binaria del intervalo 0, 1. Entonces, este es un conjunto no numerable que tiene medida 0 en el sentido de Lebesgue, y vamos a ver que su medida en Hausdorff no es 0, pero... Entonces, ¿qué pasa? Miren, por ejemplo, Cn está formado por 2 a la n intervalos de longitud 1 sobre 3n. Y la medida de Lebesgue de cada uno de estos Sn es 2 a la k, perdón, es 2 a la n sobre 3 a la n. ¿Sí? O sea, miren, en cada paso, por ejemplo, en C1 tiene 2 intervalos de longitud 1 tercio. En C3 tiene 8 intervalos, 2 a la 3 intervalos de longitud 1 sobre 3 a la 3, ¿no? 1 sobre 27. Entonces, cuando n tiende a infinito, van a disculpar, los errores de transcripción, cuando n tiende a infinito, bueno, esta es una propiedad de las medidas. Cuando está en cadena decreciente, la medida de C va a ser el límite de las medidas de cada uno de estos Sn. Entonces, cuando k va a infinito o n, entonces esto se hace 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que bajo la noción de Lebesgue, este es un conjunto de medida nula, ¿no? No tiene. O sea, prácticamente, si midiéramos con longitudes, esto tiene longitud 0. Eso es lo que nos dice. Pero ahora, con la medida de Hausdorff, ¿qué pasa? Si cubrimos, vamos a notar que el conjunto de Cantor está cubierto por estos S3, ¿no? Bueno, por estos SNs. Entonces, esos SNs van a formar una 3 a la menos n cobertura de C, porque cada C es un subpunto de C sub n. Entonces, ¿qué tenemos? Que la medida de
bueno, donde esta escala 3 a la menos n es menor o igual a la sumatoria de las longitudes de los intervalos, que son 2 a la n, con la escala s. Y esto es e a la, ¿qué? A la n logaritmo de 2 menos s logaritmo de 3. Entonces, cuando n tiende a infinito, vamos a tener que la medida de Hausdorff es menor o igual a 1 cuando s es logaritmo de 2 sobre logaritmo de 3. Y de manera similar, se puede probar en la referencia 4 que la medida de Hausdorff de c cuando s es logaritmo de 2 sobre 3 es 1. Por lo que la dimensión del conjunto de Cantor es logaritmo de 2 sobre logaritmo de 3. Entonces, este es un conjunto que no tiene dimensión 0, pero que tampoco tiene dimensión 1. Está entre 0 y 1. Entonces, cuando yo calibro, les dije las reglas, la medida de Hausdorff para este valor, entonces es un valor de... Entonces, la medida de Hausdorff es un valor finito. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo una noción para dar, bueno, tengo un criterio para dar una dimensión de una manera más general, ¿no? Y que coincide con nuestra noción de dimensión que teníamos, ¿no? El punto, la dimensión es 0, ¿no? De una recta o de un segmento, su dimensión es 1. De un plano, es otro. O de un cuadrado, su dimensión es 2, y en general de un cubo n-dimensional, la dimensión va a ser n. Entonces, estamos viendo que hay conjuntos que su noción, bueno, que su dimensión bajo esta noción no es un número entero. Entonces, estamos expandiendo lo que es el concepto de dimensión. Entonces, como les dije, ¿qué significa esto? Cuando el valor de la medida o bueno, cuando el valor de S es menor al logaritmo de 2 sobre 3, ¿qué quiere decir? Nuevamente, que la escala es muy pequeñita, bueno, es muy grande, es muy pequeñita, y me da es la medida de un conjunto muy grande, ¿no? O sea, infinito. Y cuando S es mayor a la dimensión de Hausdorff, quiere decir que él parece muy grande para esa escala. De la misma forma, cuando S tiene la dimensión de Hausdorff de E, HS está calibrado de manera correcta para medir E, ya que no es ni muy grande ni muy pequeño. Entonces, ¿qué más tengo? Otra cosa que tal vez les cause la curiosidad es que para la definición de la medida de Hausdorff, yo puedo tomar cobertura donde delta sub i es arbitrario, ¿no? Pero si se fijan, yo también puedo tomar en la definición de la cobertura un conjunto convexo. Y fíjense, prácticamente en lo que es los diámetros no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque el diámetro de un conjunto U sub i es el mismo que sería que si tú le cubres con una bola del mismo diámetro, ¿no? Está contenido en la bola del mismo diámetro. Y lo mismo, no hay mucha diferencia si, por ejemplo, tomas un intervalo o un conjunto abierto o cerrado, porque su diámetro va a ser el mismo. ¿Y qué diferencia hay? Entonces, su valor va a variar, pero el valor de la medida de Hausdorff y de la dimensión va a ser el mismo. Y aquí puse la referencia, ¿no? O sea, esa curiosidad que tienes, ¿no? Si, ¿qué pasa? Si yo utilizo un conjunto convexo o abierto o cerrado, bueno, puede que varíe esto, ¿no? El delta, pero la medida de Hausdorff y la dimensión es la misma. Esa es una nota, ¿no? Eso, entonces, ¿qué más se tiene? Que, por ejemplo, los conjuntos de medida en RN, por ejemplo, la medida de RDG, por ejemplo, un punto va a tener dimensión 0, ¿no? Y cuando S sea mayor a 0, es 0 para S mayor a 0, ¿no? ¿Dónde está? Un punto, sí, un punto va a tener una medida de Hausdorff de 0 cuando S sea mayor a 0, porque ahí la regla estaría calibrada a más grande, ¿no?
pero cuando S es menor, cuando S es 0, otro valor va a tener, o sea, ¿qué quiere decir? Que un punto en Rn tiene medida de Lebesgue 0 y su medida de Hausdorff es 0 cuando la escala es mayor a 0, con lo cual un punto tiene la dimensión 0. Y como les decía, ¿no? De manera general, un cubo unitario I sub n va a tener una medida finita para S que sea n, por lo tanto, su dimensión de Hausdorff es n. Entonces, HS es finito si S es menor a n, y si S es mayor a n, va a ser 0. Entonces, ese es el concepto que se le da a la medida y a la dimensión de Hausdorff. Por lo tanto, en Rn, un conjunto no va a tener mayor dimensión que n, ¿no? Dentro de Rn, puede ser un valor entero o, por ejemplo, fraccionario, pero mayor a la dimensión a n no va a tener un conjunto dentro de Rn. Y era lo que les decía, ¿no? Se generalizaba de esta manera. ¿Qué otras propiedades tiene la dimensión de Hausdorff? Que si E es un subconjunto de F, la dimensión de Hausdorff de E es menor o igual a la dimensión de Hausdorff de F. Y que la dimensión de Hausdorff de una colección de conjuntos va a ser el supremo de la dimensión de Hausdorff de cada uno de esos conjuntos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Aquí, que como les dije, dentro de Rn, ningún conjunto va a tener una dimensión mayor a n, ¿no? Dentro de Rn. Ahora vamos a ver cómo se relaciona esto con los conjuntos autosimilares. Vamos a empezar con el concepto de lo que es una contracción. Una contracción es un mapeo que las distancias de la imagen es menor o igual a la distancia de los puntos X y, ¿no? Que dados dos puntos X y, su distancia es mayor o igual a la distancia de las imágenes. Y el lema de contracción nos garantiza que, dada una contracción, esta va a tener un punto fijo cuando este X es un espacio métrico completo. ¿Y qué vamos a decir? Un conjunto va a ser autosimilar cuando exista un conjunto de contracciones y se pueda descomponer de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que aquí, disculpen, me equivoqué al transcribir, esto es B, que este conjunto B va a poder descomponerse de esta manera, que B va a ser la unión de las imágenes bajo las contracciones. Entonces, esa es la definición de un conjunto autosimilar. Y vamos a ver que el conjunto de Cantor tiene dos contracciones que lo hace autosimilar. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a garantizar que existan conjuntos autosimilares y que realmente, dado un conjunto de contracciones, tenga un conjunto autosimilar? Vamos a ver ciertos conceptos que necesitamos. Por ejemplo, vamos a denotar a KR a la N la colección de conjuntos compactos no vacíos en Rn. Y vamos a definir lo que es una epsilon vecindad de un conjunto compacto, que van a ser todos los X para que la distancia de E a X es menor o igual a epsilon. Y vamos a definir una métrica, que es la métrica de Hausdorff en este conjunto K de Rn, que es la distancia entre dos conjuntos bajo esta métrica, que es el ínfimo de todos los epsilon, tal que E está contenido en una epsilon vecindad de S y S en una epsilon vecindad de E. O sea, ¿qué me dice esto? Esto de manera geométrica, que yo tengo esto, ¿no? Que yo tengo dos conjuntos, por ejemplo, A y otro conjunto B. Entonces, ¿qué me dice? Que, por ejemplo, la distancia más pequeñita va a ser, pues, si, por ejemplo, yo tomo una epsilon vecindad, por ejemplo, aquí de A, epsilon vecindad de A, y yo tomo otra epsilon vecindad de una epsilon vecindad prima de B. Entonces, para el valor más pequeñito, tal que esta epsilon vecindad va a contener a ambos, ese epsilon es la distancia con respecto a la métrica de Hausdorff. Y bajo esa métrica,
este conjunto de los conjuntos compactos de esta colección va a ser un espacio métrico completo. Y esto necesita que en general el conjunto X sea un espacio métrico completo. Les he puesto la referencia 4.3. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un conjunto de contracciones en RL, yo voy a definir el mapa. Bueno, phi, esto es phi, van a disculpar. Entonces, phi de ese conjunto compacto, su imagen va a ser la unión de las imágenes bajo las contracciones. ¿Y qué tenemos? Bajo la métrica de Hausdorff, este mapeo, esta función va a ser una contracción bajo la métrica de Hausdorff. ¿Sí? Entonces, por el lema de contracción, como esto es una contracción bajo la métrica de Hausdorff, por el lema o el teorema de la contracción, va a tener un punto fijo. Y ese punto fijo va a ser el conjunto autosimilar. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Un conjunto de contracciones en RM, y por esta métrica de Hausdorff, yo voy a garantizar que exista que existan estos conjuntos autosimilares. ¿Por qué? Porque es una contracción, ¿cómo se llama? Porque este mapeo, estas contracciones van a definir una contracción, otra contracción en los conjuntos compactos. Entonces, eso es lo que yo tengo ahí. Entonces, ya veo que dado un conjunto de contracciones, va a existir un conjunto autosimilar que es un conjunto compacto. ¿Sí? Tenemos 25 minutos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Algunas propiedades. Si yo inicio con un conjunto compacto, tengo una sucesión que va a converger a ese mi conjunto autosimilar. Esto viene del lema de contracción, ¿no? Cuando se prueba, empiezan con un puntito y te formas una sucesión, que esta va a ser una sucesión de Cauchy bajo la métrica de Hausdorff, y por tanto y como es un espacio métrico completo, va a converger a un conjunto autosimilar que va a ser un punto en ese espacio métrico y que me va a dar, que va a ser el punto fijo que va a ser esa unión, ¿no? Entonces, para que yo forme mi conjunto autosimilar, me dice que yo tengo que ir aplicando sucesivamente de cualquier conjunto compacto, tengo que ir y aplicar las contracciones para que yo encuentre mi conjunto autosimilar. De cierta manera, si yo tengo un conjunto B, tal que su imagen bajo esta contracción, bajo estas contracciones esté contenido en B, entonces voy a tener una sucesión decreciente de conjuntos bajo inclusión, y por tanto su límite va a estar dentro de la inclusión. Y por la métrica de Hausdorff, la inclusión reversa se cumple, y por tanto tengo que este límite, este conjunto autosimilar, es nada más que la intersección de las imágenes, ¿no? Y que esto es lo mismo que pasaba con lo de el conjunto de Cantor. Que si vemos, por ejemplo, el conjunto de Cantor, bajo estas contracciones se va formando, ¿no? Por ejemplo, fíjense, 0, 1, 0, 1, 0, 1 tercio, 2 tercios, 1, C1. F2 de 0, 1 me da el C2, y en general Fn de 0, 1 me da Cn. Y por el lema de la contracción, ¿qué tenemos? Que esto de aquí va a converger a la intersección, que es la intersección de estos C sub n, que es el conjunto de Cantor. ¿Sí? El conjunto de Cantor está dado por dos contracciones. Ahorita vamos a ver qué relación tiene con la dimensión de Hausdorff. Otro ejemplo que tenemos de contracciones. ¿Cuál es? Por ejemplo, si tenemos el cubo 0, bueno, el cuadrado 0, 1. ¿Y yo qué hago? Ese 1 voy a obtener de ese 0 cuando yo divido ese 0 en 9 cuadrados de longitud 1 tercio y borro todos los cuadrados menos 3 cuadrados que no comparten bordes entre sí o entre ellos, y obtengo ese n al repetir ese proceso, de manera que ese n consta de 3 a la n cuadrados de longitud 3 a la menos n, que se muestra, ¿no? Es el proceso. Empiezo con un cuadrado, lo divido en 9 y tomo 3 que no comparten bordes, ¿no? Por ejemplo, estos 3
y repito el proceso. Entonces, cada Sn contiene ¿cuánto? Contiene 3 a la n cuadrados de longitud 3 a la menos n. Y vemos que esto se forma con estas tres contracciones. Esta que saca un tercio y por ejemplo, le suma 2 tercios, ahí 0, 2 tercios, esta otra 1 tercio y le suma 1 tercio ahí en el eje X, y esta otra 1 tercio y le suma 2 tercios eje X, 1 tercio eje Y. Entonces, bajo estas tres contracciones yo formo este conjunto que es autosimilar. ¿Qué más tengo? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la medida de Hausdorff? Una cosa que se define de las contracciones, por ejemplo, es este L de phi sub i, que es el más pequeñito de todas estas constantes C. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? En las contracciones, este L de phi sub i va a ser entre 0 y 1. Y vamos a analizar esta expresión. Esta expresión, por ejemplo, es una función, ¿no? Por ejemplo, si este número está entre 0 y 1, ¿qué es lo que yo tengo? Que por ejemplo, L de phi sub i es nada más que E a la X logaritmo de L de phi sub i, ¿no? Y como esto es un número menor a 1, entonces esto es menor a 0. Por tanto, esta función es decreciente. Entonces, esta función es función de X, es decreciente, ¿no? Es decreciente y monótona y continua. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que cuando f se aproxima a 0, esta expresión me va a dar un valor de n, ¿no? Porque esto va a tender hacia 1. Y cuando n se aproxima hacia infinito, esto me da 0. Entonces, como esta función es continua y es decreciente, va a haber un único valor de f para que esto me dé 1. A esto se le denomina la dimensión de similaridad. Y esa dimensión de similaridad es mayor o igual a la dimensión de Hausdorff. Entonces, ¿bajo qué condiciones se cumple que esto sea una igualdad? Hay cierto tipo de condiciones para que se cumpla, para que se dé la igualdad. Para ello necesitamos unos conceptos antes de continuar. Por ejemplo, ¿qué es la condición de conjunto algo abierto? Es que si yo tengo un conjunto, una colección de contracciones, la imagen de cada una de ellas bajo la contracción esté contenida en U y que estas imágenes sean disjuntas. Esa es la condición del conjunto abierto. ¿Qué más tengo? Un mapeo es una contracción similar si se da la igualdad en donde este L de phi es menor a 1, ¿no? Está entre 0 y 1. Estos dos conceptos necesito para que yo tenga esa igualdad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Otra cosa más que quiero señalar es que bajo esta condición de conjunto de conjunto abierto, si yo inicio con un conjunto abierto, entonces tengo que la imagen de U va a estar contenida dentro de U, ¿no? Por tanto, como estas contracciones son continuas, la clausura de U va a estar contenida dentro de U. Entonces, si yo tengo la condición de conjunto abierto, voy a tener que dentro de la clausura de U va a estar mi conjunto autosimilar, ¿no? Mi límite bajo las contracciones, dentro de la clausura de U, ¿no? Dentro de la cerradura E de U, bajo la condición bajo la condición del conjunto abierto, yo tengo que mi límite va a estar dentro de U. ¿Qué más tengo? Entonces, para el conjunto de Cantor, fíjense, esto satisface la condición de conjunto abierto. Si comenzamos con el intervalo 0, 1, las imágenes bajo las contracciones son el intervalo abierto 0, 1 tercio, 2 tercios, 1. Entonces, estos están dentro y son disjuntos. ¿Sí? Entonces, esto cumple la condición del conjunto abierto bajo 0, 1. Bajo mi siguiente conjunto, si yo tomo el conjunto abierto 0, 1, entonces veo que bajo estas contracciones, las imágenes están dentro y son disjuntas. ¿Sí? Son cuadrados abiertos y son disjuntos.
esa condición yo tengo. Entonces, si se cumple esta condición de que una familia de contracciones, dado un conjunto autosimilar que está definido por una familia de contracciones que cumplen la condición del conjunto abierto y tienen y son contracciones similares, porque por ejemplo, si se fijan, estas contracciones, si le sacamos la norma, van a diferir van a diferir del punto inicial por 1/3, y lo mismo es para el conjunto de Cantor. Entonces voy a tener bajo esas condiciones que la dimensión de Hausdorff va a ser la misma que la dimensión de la similaridad. Entonces, como estos cumplen la condición del conjunto abierto y son contracciones similares, ¿qué es lo que yo tengo? Que, por ejemplo, para el conjunto de Hausdorff, yo tengo, ¿no?, esta contracción y esta otra, entonces yo tengo que la dimensión de similaridad va a ser la misma que la dimensión del conjunto, o que la dimensión de Hausdorff, y va a cumplir esta expresión, ¿no? 1/3 de la dimensión de Cantor va a ser logaritmo de 2/3. Si yo resuelvo esta ecuación, tengo que ser el logaritmo de 2/3, lo que sacamos antes. Para el siguiente, que tenemos que 1 va a ser, no, bueno, como cumple la condición de similaridad, vamos a tener, y vemos que su constante de contracción de todos es 1/3, tengo que 1 va a ser 1/3 a la S más 1/3 a la S más 1/3 a la F, por lo que la dimensión de Hausdorff de ese conjunto va a ser 1. No siempre es posible encontrar la dimensión de Hausdorff, no siempre es posible hacer estos cálculos. De hecho, el encontrar la dimensión de Hausdorff bajo la definición de sacar las coberturas es realmente muy complicado, ¿no? Y hay papers, por ejemplo, dicen que sacan la dimensión de Hausdorff de la curva de Takagi o de varios tipos de curva, que no siempre es fácil hacerlo. Un último ejemplo que les tengo aquí es el de la curva de Koch. Esta curva de Koch, alguien ha debido escuchar, ¿no?, que la curva de Koch encierra un área finita, pero que tiene longitud infinita, ¿no? Alguien ha debido escuchar, ¿no?, de la curva de Koch. Tiene longitud infinita, pero encierra un área finita en la curva de Koch. Entonces vamos a ver, en la curva de Koch se define por dos contracciones que están dadas en números complejos, donde este gamma es el factor de la contracción. Y va a ser esta su norma, ¿no?, 1/3. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Esto cumple la condición de conjunto abierto bajo este triángulo que tiene vértices 0, 1 y el punto gamma y el punto 1 y el punto omega, que es un medio, que era en la raíz de 3/6, ¿no? Que este punto aquí de manera es diferente, que es este triángulo, 1, 2, 3. Entonces, bajo esa definición, esto cumple la condición de conjunto abierto, y además que estas contracciones son similares. Si se fijan, tiene este factor de omega. Entonces, por lo tanto, la dimensión de este conjunto autosimilar, que va a ser 1/3 raíz de 3D más 1/3 raíz de 3 a la D, y igual a 1. Entonces, por lo que el valor de la dimensión de Hausdorff es el logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 3. Esta curva generada bajo estas contracciones es la curva de Koch. Por ejemplo, si se fijan que para S menor a D, por ejemplo, para S igual a 1, vamos a ver que la medida de Hausdorff de la curva de Koch es infinito, y esto coincide con la medida de Lebesgue. Si nos fijamos en la construcción de la curva de Koch, por ejemplo, empezamos con el intervalo 0, 1, y como en el conjunto de Cantor sacamos la tercera media parte, la reemplazamos por 2 segmentos de la misma longitud. Y el siguiente paso se realiza lo mismo, cosa que en cada paso vamos a tener un conjunto que tiene ¿cuánto? Tiene 4 a la K segmentos de longitud 1/3 a la K. Por tanto, la longitud de cada uno de esos pasos al construir la curva de Koch va a ser 4/3 a la K. Y como vamos continuando este proceso,
hacia el infinito, vamos a ver que la longitud de la curva de Koch, 4/3 a la K tiende a infinito cuando K es muy grande. Por tanto, este es un conjunto que tiene longitud en el sentido del E de Lebesgue infinita. Pero cuando yo ajusto la escala al logaritmo de 4/3, va a tener una longitud finita, o sea, una medida finita. Ya no longitud porque la dimensión es mayor a 1. Entonces, dependiendo de esta escala, cuando yo tengo 1, me da longitud. Cuando yo tengo 2, es área, ¿no? 3, volumen. Y en general, para n, es el volumen en el dimensional. Entonces, ¿por qué tiene esto una relevancia, ¿no? Por ejemplo, estos de conjuntos autosimilares están muy relacionados con el análisis de señales y con los wavelets, que también se construyen bajo las escalas 2 a la J, se han debido ver, y traslaciones, que también son contracciones, y también cumplen en cierta manera esta noción de autosimilaridad. Bueno, ¿alguna pregunta o consulta que tenga? Sí, sí. No sé si creo que les ha aburrido, espero que no. Claro, pues, muy interesante charlar de cosas. Vamos a empezar la etapa de preguntas. Si alguien tiene una pregunta. Sí, Rodríguez, ¿se puede abordar en esa teoría los conjuntos de Julia, los triángulos? no los he visto esos conjuntos de Julia, pero uno en esto no sabe, puede haber conexiones realmente software, es realmente software, es sorprendente, ¿no? Porque yo vi la conexión de esto y de varios, entre muchos artículos con donde el análisis de señales, ¿no? Que es en lo que yo hice en mi trabajo de tesis, tiene mucha conexión con el análisis de señales, esta parte de la autosimilaridad. Sí. Un ejemplo donde no se cumpla la condición abierta y se dé la desigualdad estricta. Un ejemplo donde no se cumpla, no lo he visto en los libros. Lo voy a buscar. Sí, Hola, José, ¿cómo estás? Un gusto. Andrés, ¿qué tal? Me gustó mucho, perdón que le diga tanto, y quería preguntarte una cosa sobre la dimensión. Dijiste que si tenemos un conjunto de un F, sus dimensiones son también, las dimensiones con otro términos de conjunto, ¿no? Sí, va decreciendo. Va decreciendo. Pero No. si tú tienes un La medida va decreciendo. No, me refiero a la dimensión. Si es un conjunto de F, entonces dimensión de E es menor que su conjunto de dimensión de E. Sí. Es creciente. Pero, ¿has visto el recíproco? Es decir, si tenemos dos dimensiones, tenemos una dimensión de Hausdorff y otra dimensión de Hausdorff. Bueno, perdón, las dimensiones de Hausdorff son crecientes respecto a los conjuntos, pero la inversa es la que me preguntaba. Si cada una dimensión va a existir un subconjunto, va a existir un subconjunto menor, posiblemente, en este caso porque sería mayor, porque menor va a ser siempre vacío. Pero un punto sería dentro, ¿no? claro, un punto va a estar, siempre un punto va a estar dentro de algo, ¿no? Sí. Pues va a ser cero a eso diga, pero hacia arriba, es decir, si tenemos una dimensión dada, cualquiera, un número real, vamos a tener un conjunto que cumpla, que contenga al conjunto inicial. O sea, la inversa de esa. Si tenemos un conjunto si tenemos un conjunto E con dimensión de Hausdorff, dimensión I, ¿ya? Va a existir un conjunto mayor que lo contenga ese E, que tenga una dimensión mayor para cualquier. Dado un conjunto
Sí, le entiendo. Por ejemplo, dice, por ejemplo, por ejemplo, en RN no puede haber algo que tenga en dimensión más grande a lo de RN, ¿no? Pero RN no podemos ver que esté dentro, por ejemplo, podemos hacer la identificación que esté dentro de RN más 1. Exacto. Entonces, siempre hay algo más grande, ¿no? Pero en dimensión de Hausdorff, es decir, Hay una familia a un parámetro que haga continua la dimensión de Hausdorff, es desde n hasta n más 1. Esa es una pregunta interesante, ¿no? Porque no había pensado, sí, le entiendo, ¿no? Que sea como una función Claro, o al revés, que dado un conjunto de dimensión P, puedes construir una familia decreciente que continuamente vaya decreciendo. Probablemente con las contracciones que juntan la condición de conjunto abierto, va variando los parámetros de las contracciones que sí puedas generar, ¿no? Esa familia. Habría que ver los cálculos, ¿no? ¿No has visto algún ejemplo de esto? No lo he visto. Entonces, esto no vi más hacia el análisis de señales, y quería ver eso, pero vi que el tiempo no me va a dar, ¿no? Pero además lo vi esto relacionado hacia el análisis de señales, que dentro de estos conjuntos de dimensión en la accionaria se puede definir como se dice esas medidas, y hay funciones que son medibles respecto a esas medidas y que tienen toda una topología subespacios de Hilbert, tiene su análisis de señales. Eso es lo que vi de esta parte, ¿no? Pero sí, es interesante eso, lo que dice de manera constitucional en la dimensión de Pauli. Pero es muy interesante esto, ¿no? Que nos amplía el concepto de lo que tenemos, de lo que es el área, es la dimensión, ¿no? ¿Alguien más quiere? Gracias, José.